Hola, aprendices de la química. Mi nombre es Suyapa Ramírez Noya y el día de hoy continuaremos con una sesión más de Fundamentos de Química. Abordaremos las temáticas de materia y medición con los subtemas de mediciones y manejo de los números. Comencemos. Los objetivos de aprendizaje son los siguientes. Aprendizaje declarativo. Contrastar las unidades de medida de longitud, masa, temperatura y densidad del sistema internacional y el sistema anglosajón. Describir valores utilizando cifras significativas y notación científica. Aprendizaje procedimental. Familiarizarse con tablas de conversión de unidades y realizar ejercicios con medidas de longitud, masa, temperatura y densidad. Interpretar datos para definir la exactitud y precisión. Aprendizaje actitudinal. Emplear los conocimientos adquiridos en la comprensión de unidades para hacer uso correcto tanto del lenguaje como de las cantidades de masa, longitud, temperatura y densidad en la vida cotidiana. Comprender la importancia del uso de los números en sus diversas notaciones. Para comenzar, tendremos el tema de mediciones, donde abordaremos unidades del sistema internacional, longitud y masa, temperatura y densidad. Los productos de evaluación serán una infografía que valdrá un 50%, ejercicios del manejo de números el otro 50%. Para acreditar se requiere la asistencia a la clase presencial, así como realizar la actividad diagnóstica propia de esta sesión. Para iniciar vamos a ver qué es medir. La palabra medir es un verbo que tiene origen del latín metiri y hace referencia al acto de comparar una cantidad determinada de algo con una unidad de medida, en donde se establece cuántas veces esta unidad ocupa un lugar dentro de dicha cantidad. Por otro lado, dentro de lo que concierne al término de medir, encontramos el concepto de unidad de medida. La unidad de medida es el patrón a seguir para realizar la medición y debe de cumplir con ciertas condiciones, las cuales son ser universal, de fácil reproducción e inalterable. Hasta fines del siglo XVIII, la definición de las unidades de medida para cuantificar las magnitudes físicas era arbitraria, llegando a variar incluso dentro de una misma región. Esta definición arbitraria dificultaba las transacciones comerciales y el intercambio científico entre las naciones. Uno de los más antiguos tipos de medición eran aquellos relacionados con distancias y longitudes. Por mucho tiempo, las unidades de longitud se establecían de acuerdo a ciertas medidas corporales, particularmente las del cuerpo de los monarcas, definiéndose unidades como la pulgada, el pie, la distancia entre el talón y hasta la punta del dedo pulgar del pie, la yarda relacionada con la distancia del hombro a la punta de la mano. Esta diversidad de unidades de medición y la variación de la misma unidad trajeron como consecuencia una serie de abusos que se prolongaron por mucho tiempo. Aunque estas unidades de longitud se fueron refinando posteriormente y se establecieron patrones para su referencia, otra inconveniencia de este tipo de unidades de medida era la dificultad implícita al realizar cálculos matemáticos con sus múltiplos y sus submúltiplos que no concordaba con el sistema numérico decimal, porque estarán de acuerdo que el brazo del rey de Inglaterra no era exactamente del mismo largo que el brazo del rey de Francia, ¿no? Entonces, esto generaba muchos problemas. Entonces, se decidió desarrollar el sistema internacional de medidas, el sistema métrico decimal. Bueno, para establecer este sistema se utilizan unidades fundamentales, como lo son la longitud, en el caso de la longitud, el metro, cuyo símbolo es una M minúscula. Y la definición de este es que es la longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío durante 1 sobre 299.792.458 de segundo. Por otro lado, la masa se mide en kilogramos, cuyo símbolo es kg. No le vayan a poner kgr, solo es kg. Y es la masa igual a la del prototipo internacional del kilogramo, que aquí lo podemos observar. Es una placa de platino que tiene
principalmente 90% de platino, lo demás es otro tipo de aleaciones. Em, También tenemos el tiempo, que se mide en segundos, una S minúscula es su símbolo, y es la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondientes a la transición entre los dos niveles hiperfinos del átomo de cesio, 133. Y por último, dentro de las que vamos a estar revisando, pues está la temperatura termodinámica, que es el Kelvin, y es la fracción de 1/273.16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. Entonces, estas son las unidades fundamentales. De estas se derivan algunas otras unidades que son compuestas. Ustedes ya las han visto como cuando dicen kilómetro por hora o masa sobre volumen, que tenemos, por ejemplo, miligramos por litro o demás también. Entonces, esa clase de unidades pues son compuestas. Vamos a iniciar con la longitud. Para empezar, ¿qué es la longitud? La longitud es una magnitud física que expresa la distancia entre dos puntos. Incluso se dice que la distancia más corta entre dos puntos pues es una línea recta, no como la de aquí el compañerito que se mueve, ¿verdad? Que son líneas curveadas. Am, la, la longitud, eh, como yo les decía, se mide normalmente en el sistema internacional en metro. Y aquí tenemos la tabla de conversiones, ¿verdad? Tenemos la tabla de conversiones de la longitud. Y por ejemplo, tenemos que un metro es igual a 0.001 kilómetros. O un metro es igual a 39.3701 pulgadas. Un metro es igual a 3.28 pies. Un metro es igual a 0.006621 millas terrestres. O es igual a 0.0005399 millas marítimas. De igual manera, podemos hacer la conversión inversa, ¿no? Si tuviéramos pulgadas, sabemos que 0.025.399 pulgadas es, mentira, una pulgada es igual a 0.025.399 metros. Y entonces esta es la tabla de conversiones y esta es una de las tantas tablas de conversiones que tendrán que estar copiando para, como evidencia en su infografía. Por otro lado, la masa pues es la cantidad de materia, ¿verdad?, que posee cualquier cuerpo. Con lo que nosotros normalmente lo medimos, ¿verdad? Pues es con una balanza, con una báscula, como le llamemos nosotros. Y en el sistema métrico, ¿verdad? Tenemos que es el kilogramo y un kilogramo es igual a 0.001 toneladas, pero es igual a 35.27 onzas o 2.2 libras, ¿no? Entonces, por otro lado, la tonelada métrica es igual a 1.000 kilogramos. Una tonelada métrica, pues es una tonelada y es igual a 35.274 onzas o 2.204.62 libras. Entonces, esta es la otra tablita de conversión que tendríamos que estar copiando para posteriormente realizar ejercicios de conversiones. Por otro lado, la temperatura es una magnitud escalar, ¿verdad? Que expresa la energía interna de un sistema termodinámico. Las fórmulas para la conversión de temperatura son un poco más complejas. Por ejemplo, cuando nosotros queremos convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit, tenemos que un grado Fahrenheit será igual a los grados centígrados multiplicados por 1.8 y a esto se le suma 32. En el caso de los grados Celsius, si los queremos convertir a Kelvin, tendríamos que
que el Kelvin sería igual a los grados centígrados más 273.15. Si quisiéramos convertir los grados Celsius a Rankine, tendríamos que eh, hacer los grados Celsius más 273.15 y el resultado multiplicarlo por 1.8. Si tuviéramos que convertir de grados Fahrenheit a grados Celsius, tendríamos que a los grados Fahrenheit restarle 32 y ya este resultado dividirlo entre 1.8. Si ustedes notan, en esta parte es muy importante la jerarquía de las operaciones, es decir, respetar que primero lo que vamos a hacer es lo que está dentro de los este, paréntesis para continuar con las operaciones que siguen, ¿no? Pero, por ejemplo, para grados de Fahrenheit a Kelvin, tenemos los Fahrenheit más 459.67 y a la suma de esto se divide entre 1.8. Los grados Fahrenheit a grados Rankine, tenemos los Fahrenheit más 459.67. En el caso de los Kelvin a Celsius, tenemos que son los Kelvin menos 273.15 y en el caso de Kelvin a Fahrenheit, tenemos que son 9 por los grados Kelvin menos 459.67. Aquí me gustaría que hiciéramos, que notáramos cómo los grados Kelvin no llevan el símbolo de grados. Los únicos que sí lo llevan son Fahrenheit y Celsius, mientras que Kelvin y Rankine no llevan el símbolo de grados. Entonces, y eso es lo correcto. ¿Sale? Bueno. Esa es otra de las tablas que tendrán que estar copiando para posteriormente utilizarlas. Por otro lado, tenemos otra unidad que es la del volumen. El volumen tiene que ver con el espacio ocupado por la materia, como podemos ver aquí en la botellita, ¿verdad? Nosotros sabemos, dicen, pues, quiero un litro de leche, pues un litro, ¿verdad? Ese es el volumen, es el espacio que ocupa esa materia, en este caso la leche, ¿no? Estas son las unidades, este, las unidades de volumen, nosotros normalmente las conocemos como litros, algunos como centímetros cúbicos, algunos lo conocen como mililitros. Centímetros cúbicos y mililitros son equivalentes. Un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Un centímetro cúbico es igual a 1 por 10 a la menos 3 litros y es igual a 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. ¿Sale? Aquí tenemos la otra tabla de conversiones que deberemos de estar manejando. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una mayor cantidad porque tenemos pie cúbico, pulgada cúbica, galón, que también es otra medida de volumen, ¿no? Y por último tenemos a otra de las unidades de medida importantes, sobre todo en la química, que es la densidad. La densidad es esta relación que existe entre la masa y el volumen, es decir, la cantidad de materia de alguna sustancia, de algún cuerpo, entre el espacio que ocupa. Esta es la fórmula general de densidad. Nosotros ya hemos visto que, por ejemplo, esta es una forma de medir volumen pues, de objetos de tipo irregular o de sustancias que no tienen forma definida, ¿verdad? Pues lo vemos en un recipiente donde ya está graduado con volúmenes, ¿no? Y estas son las otras unidades de medida. Si nosotros lo podemos ver, estas son unidades de medida que son compuestas, es decir, porque ocupan más de una unidad. Tenemos los gramos sobre los centímetros cúbicos. Y entonces, un gramo sobre centímetro cúbico es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y es igual a 62.428 libras sobre pie cúbico
o a 8.3454 libras sobre galón, ¿vale? Entonces, el del sistema internacional, pues es el kilogramo sobre metro cúbico y nos dice que esto es igual a 1 por 10 a la -3 gramos sobre centímetro cúbico. Lo que deberás de hacer en esta, para eh, revisar que hayas visto esta información, es que hagas una infografía donde incluirás las tablas de conversión y los conceptos principales de la presentación